Bienvenidas y bienvenidos sean a su salón virtual de la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación. A continuación, vamos a terminar el módulo de medios de control, de constitucionalidad y convencionalidad en nuestro régimen. Ayer veíamos que la Constitución es un producto netamente moderno. O sea, es una cuestión producto de la racionalidad que nos trajo el nuevo Estado. A lo mejor estoy simplificando, bueno, estoy simplificando demasiado. Después de la época medieval, recuerdan que vino el renacentismo, Renacimiento, y luego la época moderna. Estamos hablando de los siglos XV y XVI. Ahí es de cuando se consolida el Estado moderno. Ahí es cuando se consolida un tipo un nuevo tipo de relación política entre las autoridades y los gobernados. Y decíamos que nos referíamos a la Edad Media europea. Pues sí, porque esto es un producto europeo. Finalmente, todos esos fenómenos, el Renacimiento y la modernidad, se dieron en países como Francia, Alemania, Inglaterra, España, Italia. Hay una pregunta que se hace: ¿por qué la edad moderna y la ciencia moderna no tuvo lugar en China o en la India? Pues tenían lo mismo, o sea, eran igualmente inteligentes, tenían iguales eh, antecedentes religiosos. ¿Qué se dio? ¿Por qué pasó? ¿Quién sabe? O sea, hay más teorías. Hay alguna que apuntan a que, no sé si ya con en las noticias que hemos oído últimamente, es más creíble que la pandemia de, de la peste negra, que se llevó a la mitad de la sociedad europea, a la mitad. Y pues, esto fue entre Europa, Asia Central y Norte de África, con 200 millones de víctimas mortales, 200 millones de muertos por la peste. Eso, según esta teoría, aceleró los cambios, porque gran parte de la asistencia espiritual que se le daba a un poblado, pues venía de un convento, de un seminario religioso, que
Imagínense ustedes, de pronto un monje se contagia de peste y a los 20 días ya están muertos todos, todos. Entonces, se quedaron sin curas, se quedaron... Entonces, eso provocó muchos cambios. eh, no voy a decir en contra, pero al margen de la religión. Es lo que finalmente vino a confluir, a, eh, a dar los factores que distinguen al Estado moderno. La racionalidad que trajo el advenimiento del primer positivismo. El primer positivismo que vino de la mano de la Constitución, del constitucionalismo. Sabemos que la primera Constitución, de hecho, históricamente fue la de Estados Unidos, pero bajo las ideas francesas. Luego la Constitución francesa, bueno, o sea, también hubo una en Francia, 4 años después, que más o menos al mismo tiempo. Y así, de esa forma, se creó el Estado de, lo que llaman Estado de Derecho Legal. El Estado de Derecho Legal es en que tiene primacía la ley, no la Constitución, la ley. Y todo tiene que regirse según lo que establezca la ley, la norma. Y así vinieron, ya todavía Estado de Derecho Legal, los primeros tribunales constitucionales, bajo la influencia de Hans Kelsen, el Tribunal Constitucional de Austria y de Checoslovaquia, que eran más o menos la zona del el imperio eh, austrohúngaro. Y eso, la primacía de la ley fue uno de tantos factores que estuvieron de la mano con las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, les contaba yo, cuando termina la guerra, principalmente los países que se ven derrotados, en primer lugar Alemania, Italia, en esos países em, se dio un movimiento de abandonar el Estado de Derecho legal y ahora progresar hacia un Estado de Derecho constitucional, donde la primacía la va a tener la Constitución, pero pues es una ley, ¿no? Como todas. Pues ya veremos que no es una ley como todas, es una ley. Eh,
El carácter legal lo tiene la Constitución desde hace mucho tiempo. Algunas otras constituciones se entendían como eh, proyectos políticos o como llamadas a misa, pero la Constitución como norma apareció desde el Estado de Derecho legal. Y ahora la Constitución tiene algunas similaridades. La más importante es que eh, se basa em, principalmente en principios, no en reglas. Sabemos que la diferencia entre principio y regla nos la da, Robert Alexi. Bueno, Robert Alexi, digo, la sistematiza, si quieren, ¿no? No es el primero en decir eso. Una regla es de cumplimiento, sí o no, blanco o negro, se cumplió o no se cumplió. Y si acaso hay algún conflicto entre reglas, pues hay unos mecanismos muy sencillos para definir cuál regla es la que va a prevalecer, ¿no? Por ejemplo, sabemos, eh, norma posterior deroga, ley posterior deroga ley anterior. Ley particular deroga ley especial. Ya tenemos este tipo de mecanismos que se usan, que todos los usamos, que es muy fácil usarlos para definir cuál ley es la que va a aplicarse en un caso concreto. En cambio, un principio no es así. Un principio, cuando entra en conflicto con otros principios, porque pues puede pasar. Hay quien dice que que es un malentendido que realmente nunca entra en el conflicto. Yo creo que el que malentendió fue él. O sea, realmente sí entran en conflicto, porque son aspectos de la vida humana que en muchas ocasiones eh, colisionan. Cuando existe una colisión entre principios, un principio no va a derogar al otro. El principio A y B, pongámosle. En un caso particular, decimos que el principio B, eh, pues nos parece más importante, hacemos un test de, de racionalidad, y decidimos que el principio B es el que se va a quedar. Pero eso no anuló al principio A, sino que el principio A debe seguir surtiendo efectos, debe seguir siendo válido. Es válido, aún así, es válido en la medida de lo posible.
Por eso se dice que los principios son mandatos de optimización. Cuando entra en conflicto uno con otro, a ver cómo se puede optimizar uno y a ver en qué grado se puede optimizar el otro. Esto nos da una mucho mayor libertad al, eh, una libertad de la que goza eh, los, eh, los intérpretes de la Constitución, y me estoy refiriendo a los tribunales constitucionales. Y ahora, desde 2011, a todos los tribunales cuando se refieren a materia de derechos humanos. Entonces, vean ustedes, la Constitución de Estados Unidos es un modelo así clavado. Tiene 7 artículos, 7 artículos. O sea, te los puedes leer de una sentada. Y tiene como 26 enmiendas, pero tampoco son muy difíciles las enmiendas. O sea, toda la Constitución y las enmiendas las puedes leer en 40 minutos sin problemas. Eso es un modelo de constitución como eh, constitución entendida em, como gran modelo, gran creadora de los principios que sostenedora, contiene un depósito de los principios. Por eso, pues, no es que desde 1774, 76, no recuerdo, no haya cambiado nada la vida en Estados Unidos. La vida de los estadounidenses ha cambiado muchísimo en estos 3 siglos. Pero justamente la Constitución se puede adaptar a todos, a todas a todas las circunstancias. Por eso, esa es la importancia del Estado de Derecho constitucional. Es un Estado de Derecho en el que se le da premacía a los principios que se establecen en la Constitución, no tanto a la ley, que el artículo 225 me dice que yo tengo que ir a, a dejar sin agua, eh, a- yo tengo que dispararle a los que pasen de un lado al otro del muro, o como en el caso célebre de los guardias del muro de Berlín, que tenían instrucciones de disparar a muerte a quien se le ocurrió pasar al otro lado del lado oriental al lado occidental de Berlín. Bueno, pues sucede que eh, un joven que se acaba de casar, este,
De pronto se despidió su esposa y le dijo, ya cuando pase, este, y ya me establezca en la Alemania Occidental, veo cómo le hago y para que vengas conmigo. ¿Ok? Ok, pues, muy bien, amor, hasta luego. Y ese joven pasó el muro y lo cacharon y le metieron un par de balazos. Y luego, cuando se cayó el muro de Berlín, llamaron a estos, a ver, a estos policías. ¿Por qué mataste a este joven? No, pues, es que yo, el artículo fulano decía que tengo que hacer esto. Estaba cumpliendo con la ley. El juez alemán dijo, cuando una norma es demasiado injusta, sumamente injusta, ya no es derecho. Entonces, tú no estabas obligado a cumplir con eso. Entonces, si lo mataste fue no por cumplir con una orden, sino por asesino, ¿no? Y los guardas estos tienen que pasarse mucho tiempo en el bote por homicidas. Entonces, bueno, ya vemos eh, cómo ha sido más o menos la, eh, la evolución. Vimos cómo eh, cómo se implementó en México. Este, y, el constitucionalismo mexicano, cómo lo ha tratado. ¿No? Pues, a partir de la Constitución de Cádiz, la Patricia, ha habido medios de control de constitucionalidad en todas estas constituciones. Si bien no había un juicio de amparo en la de Cádiz, una Patzingán, sí había otros medios de control. Ya vimos que hay dos tipos, uno político y otro jurisdiccional. El político pues, siempre nos ha acompañado. Los órganos de naturaleza política que han estado en las como medios de control de constitucionalidad en México, particularmente los hemos tenido desde, desde la primera constitución. Bueno, ya vimos que la primera vigente fue la de Cádiz.
y había ahí algún control de constitucionalidad de las leyes. Y había algo así como esto. En 1824 se creó un, un, un organismo que seguro que no han oído hablar de él, porque no tuvo mucho, no tuvo, digamos, eh, pasó sin pena ni gloria. Es el Consejo de Gobierno, tan sin pena ni gloria que estuvo en la Constitución Liberal del 24. Se retomó en las constituciones conservadoras del 39 y 46 y sí, se reeditó incluso en la de 57. Quizá es el órgano de gobierno que más ha durado, o que más duró durante el siglo XIX. Estaba compuesto por, eh, decíamos, que era un medio, un instrumento político. Estaba constituido por la mitad de los senadores. Aquí pongo la del 57, perdón, hay que hacer me regreso. No, en la del 57 ya no, porque en la del 57 se, no eh, no se contempló la existencia del Senado. Se acabó el Senado en la del 57. Pero de la del 24 hasta allá, o sea, hasta antes la del 57, estaba compuesta por la mitad de los senadores. Su misión era velar por la observancia de la Constitución y las leyes federales y hacer observaciones a las autoridades para decretar la convocatoria del Congreso para las secciones extraordinarias. Bueno, eso lo vemos claramente. No, nunca hemos oído hablar del Consejo de Gobierno, pues en esos años, no sé, a lo mejor 30 años, 40 años, pues no habrá hecho mucho. Pasó sin pena ni gloria, pero es importante desde un punto de vista histórico tener en cuenta de que se creó una cosa que se llamó Consejo de Gobierno. En las constituciones conservadoras, aparte del Consejo de Gobierno, crearon una figura que lo peor de esa figura es el nombre, Supremo Poder Conservador. Realmente era un tribunal tal cual.
Si le hubieran puesto tribunal, podríamos decir que en México hubo un tribunal constitucional antes que en Austria, que el primer tribunal constitucional de México, del mundo, fue el mexicano, fue el Supremo Poder Conservador, diseñado para ejercer el control de constitucionalidad de leyes y actos del Ejecutivo. Es el primer intento práctico de garantía de la Constitución. El siguiente eh, órgano político de control de constitucionalidad desde el ámbito político, se los dije ayer, es el Congreso de la Unión. Pero todo empezó con un recurso, el recurso de reclamo, que pues venía a, a sustituir al Supremo Poder Conservador. No les gustó a los liberales la palabra Supremo Poder Conservador. ¿Cómo conservador? Fuchi, guácala. Los conservadores, cruz, cruz, ¿no? Son malos. Entonces, en vez de cambiarle, solamente cambiarle eh, el nombre, le dieron otra naturaleza procesal, ¿no? Y a través de otra vía procesal. Y pues, él, como les decía ayer, él, bueno, el recurso de reclamo, el Supremo Poder Conservador, y todo eso ya se acabó. Lo que queda ahora es un fenómeno, una vía de control de la Constitución, que está así, viene desde 1824, quizá hasta desde Cádiz, no sé, el juicio político. Esta está en todas las constituciones. Es un instrumento, hoy, es el único instrumento que tiene el poder legislativo para darle validez al principio de supremacía de la Constitución. Y pues eh, el formato es muy parecido al jurisdiccional, o sea, demanda, contestación, pruebas, alegatos, eh, se cierra la instrucción, se, se produce algo así como un proyecto de sentencia y ese proyecto de sentencia es lo que se vota en el pleno aquí de las cámaras del poder, de los poderes
legislativos, no solo federales, sino también locales. Eso es lo que tiene él, la Cámara de Diputados federal y las locales. Pero el Senado tiene otra vía para hacer cumplir la Constitución. Y esta es una facultad exclusiva del Senado. Y es la declaración de separación de poderes. El Senado, que viene siendo pues una representación de los estados, no es tanto así, pero realmente pues eh, o sea, viene un senador, vienen 4 senadores, bueno, 3 senadores por cada estado y uno de lista nacional, ¿sí? Como dicen, plurinominal. Y que esto también tiene un formato jurisdiccional. A mí me tocó estar muy cerca de un conflicto así, cuando se acuerdan, hace unos años tuvo muchos problemas el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, que tuvo problemas con un sector que se llamaba la APO, Asociación de, no me acuerdo, eh, pero en Oaxaca siempre han tenido muchos problemas con los maestros. Ahí, en ese año, creo que fue en 2005, fue muchos eh, se tuvo un lugar eh, huelgas que pues desbancaron al gobierno del estado. Entonces sí que el Congreso tenía que sesionar en Samos. Digo, no eran muchos diputados. ¿Qué quieres? Me gusta que sean 15 diputados. Que tienen que sesionar en MIPS o en Samos. El, el gobernador ya no estaba en el Palacio del Gobierno. Estaba, no sé, en su casa. Entonces, por eso se planteó declarar la desaparición de poderes. Eso lo hubiera perjudicado mucho al PRI en ese momento. El PRI, pues, era Ulises Ruiz, es un político priista, y pues, y si se declara, ¿alguien quiere hacer un comentario? No, doctor, nada más encontré lo que era APO. Ya lo puse en el chat. Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Eso es. Sí, Gracias.
muchos problemas con la Asamblea Popular de los... Así es, así es. Eh, el líder de la EPO era un tipo, en fin, eh, al PRI no le convenía que se declarara la desaparición de poderes, porque la ley dice, bueno, la ley y la Constitución dicen, se declara la desaparición de poderes, quitan al gobernador, quitan a los diputados, se tiene que convocar a una elección, una, una elección este, extraordinaria, donde sabían que tenían mucha posibilidad de perder. En todo caso, Ulises Ruiz ya dejaría de ser gobernador. O sea, al primero que no convenía era a él, ¿no? Luego a su partido, ¿no? Entonces, yo lo vi de cerca, yo trabajaba en el Senado en aquella época, en la consultoría jurídica, y esto lo tiene que hacer una comisión del Senado, la comisión de gobernación, de gobernación. Entonces, no sé por qué motivo no pudo hacerlo la comisión de gobernación. Pues nos pidieron a la consulta jurídica que lo hiciéramos nosotros. Y es literalmente una sentencia. Eh, eh, vienen las pruebas, los alegatos, la contestación y pues finalmente eh, no se cumplió, no se cumplió con los requisitos de la ley. Y por eso no se declaró la desaparición de poderes, porque algunos tribunales seguían funcionando. Algunos tribunales seguían elaborando y un poder, el poder judicial, sí. Ok. No han desaparecido todos los poderes, entonces no van. No hay desaparición de poderes. Bueno, pues esto, esto son los medios de control de la superioridad de la Constitución desde el punto de vista político. Político me refiero a- al poder legislativo, que es un poder netamente político. Pero la mayor parte de los medios de control de constitucionalidad están en manos de del poder jurisdiccional, del poder judicial.
el control de está más bien en manos del Poder Judicial de la Federación. Tenemos que distinguir ¿cómo le diré? El Poder Judicial, los poderes judiciales, en cada estado hay uno, y en la federación hay uno, hay otro. El de la federación se compone por los tribunales de justicia, por los tribunales colegiados de circuito y los tribunales unitarios de circuito, y también por los plenos de circuito. Cada, cada estado, cada entidad federativa tiene su propio poder judicial, que al frente normalmente está el tribunal, el, el, el tribunal superior, y luego hay unos juzgados. Bueno, siempre se entendió que el control de la Constitución estaría en manos del Poder Judicial Federal, no de los otros. Ya hablamos ayer de la este, del control que ejercen en materia de derechos humanos los tribunales de los estados, que pues se llama control difuso, y que siempre fue negado por la Corte, diciendo que no, el control, no existe control difuso. En México no existe el control difuso hasta antes de 2011, cuando se vino la obligación de todos y cada uno de los jueces y tribunales de todo el país de hacer algo así como un control de constitucionalidad y en principio de convencionalidad de los actos y resoluciones de la igual, o sea, normas y actos de autoridad. ¿Cuáles son los medios de, de- de control? Pues el primero, el más importante, es el juicio de amparo, que ha sido complejizado muchísimo en México. Debería ser, ¿no? Ah, ir con cualquier tribunal. Oye, tribunal, la autoridad, la que sea, hizo algo, lo que sea, que me molesta en mis derechos, por lo que sea. Entonces tú protégeme, tú ampárame contra esa
Pero aquí le dimos la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Y ahora el juicio de amparo es algo complejísimo. Debemos ser el procedimiento judicial más simple. Acabo de siento el más complicado. Porque te aplica también contra resoluciones judiciales, también contra sentencias. Entonces, es el juicio de amparo indirecto, un impacto directo y le ponemos dos nombres, le ponemos dos requisitos diferentes y los requisitos de posibilidad son diferentes. Lo hicimos muy, muy complejo. Se hizo un poco más simple con la última ley de amparo, ¿no? Se reformó la ley de amparo, pues hace, pues por ahí, 2010, ¿no? Más o menos 2010. Ya se permitió que para que tú puedas presentar, para que tú levantes o interpongas una demanda de juicio de amparo, no hace falta únicamente que tengas legitimidad eh, legal, sino también todo tipo de personas que se vean afectados en algún momento y aunque no sean tu esfera de derechos, puedes ampararte, aunque sea eh, una cosa que se desconectó. Aunque pase esto, ya se abrieron mucho los presupuestos de posibilidad de juicio de amparo. Y pues se añadió también, no que no existiera antes, pero se le dio mayor, o sea, se construyó todo un esquema para el control de constitucionalidad y para las acciones de inconstitucionalidad. Es más, se promulgó una ley específicamente para esto, que antes no estaba. Y pues los tribunales federales, les dije, la Corte, los tribunales colegiados, los tribunales unitarios, pero falta un tribunal que es parte del Poder Judicial también. Claro, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación, el cual no tiene facultades para decidir sobre amparo, ni control de constitucionalidad, ni acciones de inconstitucionalidad, sino sobre los medios de impugnación en materia que
em, los medios de impugnación por los cuales las autoridades electorales se remiten o cumplen o incumplen con el texto de la Constitución. Desde ayer veíamos en específico el juicio de revisión constitucional electoral. Y el JDC. Estos son específicamente, ellos, a través de esos medios de impugnación, el tribunal hace control de constitucionalidad de una manera expresa, pero también, pero es muy importante tener en cuenta esto. El control de constitucionalidad, o más bien, se puede revisar la constitucionalidad de actos y leyes de autoridad, bueno, leyes y actos de autoridad, en todos los medios de impugnación, en todos. Claro que ya no será una materia expresa para el juicio de inconformidad, por ejemplo. Pues sí, se puede ver algo, es posible que se vea una materia de, de, de- de inconstitucionalidad, pero no va dirigidos a esos medios de impugnación, no van dirigidos hacia eso. Su finalidad es otra. Y también tenemos que tener en cuenta, por último, que la manera en que ejerce un control de constitucionalidad el Tribunal Electoral es a través de la interpretación. Esta interpretación, aquí viene el esquema, no viene muy claro, pero esta interpretación, conforme la interpretación por persona, que desemboca todo en el más amplio cumplimiento de los derechos humanos, es lo que se aplica a todos los medios de impugnación, veíamos antes, que a través de cualquier otro medio de impugnación se puede revisar la constitucionalidad. ¿Y cómo es? ¿De qué manera? A través de la interpretación conforme o del principio pro persona. Esto es un control difuso. Un momento en el año mm, se fue en 2007, 2008, que este tribunal presentó
una contradicción de tesis ante la Corte, contradicción de criterios, y la Corte decidió que no podía conocer nada que tuviera que ver con la Constitución. O sea, no podía hacer esto. No podía tener este control difuso, porque dijo la Corte en esa ocasión, interpretó que el control de la constitucionalidad estaba en manos de ella, de los tribunales federales, y tenía que ser un control concreto, y que no existía o que no se podía permitir la existencia de un control difuso. Entonces, lo que hace el Tribunal Electoral es control difuso por disposición constitucional, pero finalmente es control difuso. Eso fue en 2000, no, en 2005 o 2006. Luego vino la reforma constitucional de 2007, por la cual se permitió expresamente al tribunal a hacer control difuso de constitucionalidad. Al caso concreto, el tribunal puede decidir si inaplica o no inaplica una determinada ley o norma general. Ese control difuso es así como se los acabo de decir. Se amplió, espero no ser demasiado repetitivo, se amplió a los estados por virtud de la decisión que tomó por virtud de la reforma constitucional de 2011 y la decisión de la Corte en el tema varios, en el asunto varios, que interpretó en las obligaciones que el cumplimiento de las obligaciones que determinaba la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a México a muchas cosas. México perdió ese litigio. Este litigio es el de Rosendo Radilla, si le suena. Rosendo Radilla, que era no guerrillero, un músico, pero muy unido a toda esta onda de la bohemia y muy cercano a la guerrilla. Un día, subiendo o bajándose, no sé, de un camión, Chiapas, Oaxaca, le dijeron, oye, señor Rodríguez, venga para acá. Y no se volvió a saber de él, nunca. Entonces los parientes hicieron un larguísimo juicio. Hicieron todo lo que pudo hacer. Fue ante eh, los tribunales locales, ante
la Comisión de Derechos Humanos local, ante la Comisión de Derechos Humanos federal, y pues ya si no nos hacen caso en ningún lado, no fue a la corte, no fue a la corte. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Pero no fue, se brincó la corte y fue directo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde después de un largo, largo y larguísimo eh, caminar, consiguió que condenaran a México. Claro, condenar a México, ¿a qué lo condena? Pues es una cosa que pasó hace 40 años. Y pues seguramente el señor Radilla ya no existe. Pues condenó a México a muchas cosas. Entre ellas, lo condenaron a que todos los jueces, a darle un curso de capacitación a todos los jueces del Poder Judicial Federal y a permitirle a todos los jueces locales hacer un control de convencionalidad. Entonces, estamos en que la Corte decidió que pues ya iban a decidir sobre la convencionalidad, pues también decidieron pues, sobre la constitucionalidad. Y aparte, eh, esto lo hizo con base en la reforma constitucional al artículo 1, artículo primero, que tuvo lugar en el año 2011. Y esto fue en la esta decisión de la Corte fue en el año 2012. Así que los estados, los jueces y tribunales de los estados y todos los jueces del país se han convertido en jueces interamericanos, en jueces que tienen que cumplir, tienen que estudiar la, la, la jurisprudencia interamericana. Tienen que aplicar la jurisprudencia interamericana. Primeramente, a través de una interpretación conforme, bueno, esta ley vamos a interpretarla así y de este modo puede ser compatible con la Constitución. O esta ley, si le torcemos y hacemos una interpretación mágica, es congruente con la Constitución. Si de plano no es posible hacer eso, entonces la, la solución es inaplicar la- la- eh, el artículo en cuestión.
Y es muy curioso porque em, el, el presidente de la Corte, en aquel momento, ministro Mayagoitia, se enteró de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un evento. Fue a una presentación de un libro o algo, a una conferencia, y ahí le preguntaron, oye, ¿qué va a hacer la Corte eh, respecto al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No se había enterado. Luego, pues ya, este, se preocupó, ¿no? ¿Qué dice esa sentencia? No, pues dice esto y esto. El tema es que México no tiene un, un mecanismo para, para que las sentencias, no solo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino de cualquier otro eh, eh, corte internacional, puedan tener cumplimiento en México. No hay. Lo que de hecho pasa es que sale la sentencia, la Corte Interamericana, ustedes saben que está en San José, Costa Rica. Bueno, imprimen la sentencia, ya con las firmas, todo, se la pasan a la Embajada Mexicana, Embajada de México en Costa Rica. Pues, la Embajada de México en Costa Rica tiene una como oficinita de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el embajador, bueno, el personal diplomático cumple con su función al pasarle la sentencia al personal de Relaciones Exteriores. Entonces, lo analiza y lo manda aquí a México. Lo manda y está en manos del a la Secretaría de Gobernación. En la Secretaría de Gobernación decide cuáles son los puntos más importantes, yo me imagino los resolutivos, y los publica en el diario oficial de la Federación. Y ya, punto. No hay nadie que diga, oye, ¿cómo vas con este cumplimiento? Oye, te falta, oye, eh, no le diste, porque en las sentencias de ese tribunal, de esa Corte Interamericana, de la Corte Interamericana, son más bien, en su mayoría, de retribución económica, pagar indemnizaciones. Y debe tener México el presupuestado con cuánto va a pagar de indemnizaciones, porque puede ser poco, puede ser mediano, puede ser muchísimo.
Pero también, no solamente pagar dinero, sino hacer cosas como cambiar leyes, como ponerle nombre a una calle, levantar eh, un monumento, dar clases de capacitación. Eh, Eso es lo que suele condenar el tribunal. Se llaman mm, eh, el, el objetivo es la no repetición. Entonces, para que no se vuelva a repetir, ¿qué haces? ¿Qué hace la Corte Interamericana desde Costa Rica para que no se repita lo que pasó hace 40 años en México? Pues, pues a lo mejor, no sé, una ley, ¿no? Para que a lo mejor em, establecer que eh, los, los parientes tengan acceso a los medios de comunicación, que se publique en el diario oficial o en los periódicos nacionales, cierta asunto, en fin, o sea, son muchas cosas que pueden pasar que no, em, eh, no está establecido el mecanismo real de cómo pasa una sentencia a un... A ver, yo quisiera que ustedes me ayudaran, quisiera pasar a la siguiente fase, este, quisiera que me ayudaran a analizar los términos que tendría una ley así. ¿Cómo les ocurre que tendría que ser una ley así? ¿Cómo se le ocurre? Tendría que ser una ley general, una ley federal, una ley... ¿De qué manera? A ver si Daniela tiene alguna idea de cómo debería ser esa ley. Pues yo creo que debería ser general. No sé si me escucharon. No, no te escuchamos, Daniela. Ah, ok. Perdón, creo que debería ser general. ¿Ahí ya me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos. Ok, gracias. Tendría que ser una ley general o una ley federal. Esa es la diferencia entre leyes
federales y generales. Es una diferencia más teórica que otra cosa. ¿De quién? ¿Cómo sería el mecanismo? Llega la sentencia a la, a la embajada de México en el país, en este caso Costa Rica, y ¿qué autoridad? Porque si dices, bueno, la Secretaría de Gobernación, que esté al pendiente del cumplimiento de todo lo que se diga en la sentencia. ¿En serio? ¿Tú crees que la Secretaría de Gobernación tiene esas facultades? ¿O la Secretaría de Relaciones Exteriores? No, 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 la Pues, Corte, que sea la Suprema Corte de Justicia. ¿Quién revisaría? Porque esas sentencias condenan al Estado mexicano. No, no condenan a, eh, a la legislatura de Durango. No, condenan a todos. Si acaso una cierta obligación la puede cumplir, o solo la puede cumplir el gobernador de Jalisco, y no la cumple, entonces entra en incumplimiento no el gobernador de Jalisco, sino todo el Estado mexicano. Eso es muy fuerte. Gabriela, adelante. Gracias, doctor. Estábamos platicando en sesiones pasadas que a la hora de que se recibe una sentencia de la Corte Interamericana, hay un comité en el cual se encuentran representados los tres poderes de la Unión, tanto el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Evidentemente, esto coordinado por la Secretaría de Gobernación. Y entonces, en ese sentido, tal vez reflexionando, y Y ya eso, que se condena al Estado mexicano, pues tendría que ser una ley de orden federal, ¿no? Pienso, aunque, bueno, ese comité, eh, en, en qué ley se prevé? déjame ver si aquí tengo la referencia específica, pero entiendo por lo que nos comentaba el profesor Cadena, ahí pues se determina una de las funciones es precisamente hacer llegar pues a las instancias interesadas dentro del Estado mexicano que pudieran atender las recomendaciones o los resolutivos de la Corte Interamericana, porque si bien, y esta ya es cuestión que le consulto, si bien el Estado mexicano en su conjunto es responsable, pues hay cuestiones como la reforma de leyes que serían atribución, por ejemplo, del legislativo, ¿no? Entonces, sí es, coincido con ustedes, muy, muy importante que exista digamos, esa regulación para darle cumplimiento a las sentencias, a las resoluciones, incluso a las recomendaciones, ¿no? O a las Sí, opiniones consultivas, este, así todo es. ese, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, déjame ver si ahorita le encuentro el dato, pero por ahí va. Pero el tema es que eh,
tú imagínate que la Secretaría de Gobernación dice, ok, a ti te toca cumplir esto. Y el otro, pues, porque no le digan, ¿por qué? O sea, ¿tú quién eres para decirme, yo no soy nadie? Pero la Corte Interamericana sí es autoridad sobre ti. Juana, Isela, Hola, buenos días. buenos días. Pienso que puede ser de manera general, ¿no? Porque al final se tiene que promulgar y se tiene que publicar y cuando ya esté con el carácter definitivo, entonces se hace obligatorio para todas las autoridades locales, estatales, federales. Pienso, a lo mejor estoy equivocada. Bueno, una ley general, realmente es una ley federal, pero, si se acuerdan, en el artículo 73, me parece, que se establecen algunas facultades exclusivas de, de la federación, sí, de la federación, establece que hay algunas normas que puede eh, promulgar la federación, pero que van a ser coordinadoras, van a coordinar a las, van a coordinar el cumplimiento eh, de ciertas materias. O sea, el mejor ejemplo es la Ley General de Salud. Pues la Ley General de Salud, pues realmente es una ley federal, pero todas las leyes estatales, incluso municipales, que se promulguen, tienen que estar tienen que ser correlativas a esa ley general. Tienen que obedecer a esa ley. O sea, los parámetros los establece esa ley general. Em, Podría ser una ley general, pero hablar de ley general, estamos hablando de que va a haber otras leyes en los estados que se van a coordinar conforme a la ley general, a la ley federal. Entonces, bueno, no me queda tan claro la naturaleza que tendría que tener esta ley, pero creo que sí tendría que ser una ley, al menos federal. Y pues, en el cumplimiento de la ley, el cumplimiento, el cumplimiento. ¿Quién va a ser la autoridad que autorizada para, para exigir el cumplimiento? Si el cumplimiento, por ejemplo, es eh, reformar un reglamento
de, eh, del poder ejecutivo de Aguascalientes. ¿Quién va a ser la autoridad? ¿Quién va a revisar que se cumpla en tiempo y forma? Oye, sí está más o menos establecido el cumplimiento de las indemnizaciones. O sea, lo que se refiere a dinero no hay mucho problema. Pero ¿qué hubiera pasado si la Corte, la Suprema Corte de Justicia, hubiera decidido no hacerle caso a a esa sentencia de la Corte Interamericana? ¿Qué hubiera pasado? México incurre en responsabilidad internacional, pero, o sea, ahora sí que esa responsabilidad internacional la va a tener que, es una cosa que es un punto en contra cada vez que México se reúna en la OEA, ¿ya? Casi, casi ya. Eh, ¿Quién? Bueno, pues, Pues, doctor, ahorita es Relaciones Exteriores, ¿no? Quien coordina la cuestión del cumplimiento, al ser una materia internacional, ¿no? eso, ¿quién lo dice? ¿O cómo es ese? Sí, es que en la clase le voy a buscar el fundamento para mandárselo por el correo, pero yo recuerdo que en una de las clases pasadas sí se hizo mención tanto lo del comité como la coordinación de relaciones exteriores en esta cuestión del cumplimiento de las sentencias. Ah, pues, este, Pero en realidad fue en una clase del profesor Cadena que mm, nos hizo una exposición muy amplia y sucinta de este proceso, mm, en este mismo diplomado. ok, ok, ok. Ajá. Sí, muy bien. Bueno, pues, Pero sí voy a buscar este, el fundamento legal. Ajá, sí. Eso lo tengo pendiente. sí, sí, sí. Eh, bueno, yo me había quedado con que todavía no se legislaban en ese sentido y queda una propuesta todavía, solamente una propuesta, pero pues si ya se ha legislado, pues está bien, ¿no? Y a a qué modelo se supone que copiaron, porque hay varios modelos, en fin, bueno, No sé si alguien más recuerda si se hizo duda. mención, ajá, porque fue en esta misma clase. Según yo es algo que ya está reglamentado, no, o al menos no lo entendí como propuesta, pero lo revisamos. Eso es un trámite, los términos, bueno, ok, ok, pues qué bueno
Ok, muy bien, pues va a ser relativamente reciente. Muy bien, pues no sé si tengan alguna duda o comentario, aparte de estos muy interesantes. Le agradezco a Daniela, a Gabriela, que, 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 que me acercaron a esta información. Si no hay eh, eh, ningún comentario, ninguna duda, eh, eh, además de esto, pues yo creo que podemos dar por terminar la clase, el módulo, y pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Estoy a la orden de lo que eh, cualquier cosa que vayan a necesitar. Voy a dejar, exacto. ¿Sí? Cualquier duda, si tienen dudas o alguna, si quieren saber sobre bibliografía, algún tema sobre jurisprudencia o lo que sea, estoy aquí muy a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias Gracias, doctor. a ustedes. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buen día.